God bless everybody. Dios bendiga a todos. En este día estamos delante de la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para presentarnos y darle la honra y la gloria al que lo merece, por medio de su palabra, escuchar su doctrina, su dirección y todo lo que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, tengamos seguro de nuestro caminar con Él, porque no queremos en aquel día oír la voz decir: no os conozco, obradores de iniquidad. We thank the Lord for giving us this day in life and to be present and to be before the Lord Jesus, presenting ourselves to honor and glorify His name and to preach the Word and to go through the Word to understand what is His will, what is He has for us to consider today. And today the scripture in the book of 1 Samuel chapter 2 it says a portion that says, them that honor me, I will honor. Aquellos que me honran, yo los honraré también, dice el Señor. Entonces, primera de Samuel, ahí vamos a estar, versículo 29, 1 Samuel chapter 2, verse 29. Dice así en el capítulo segundo de primera de Samuel, dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Siéntense, mis hermanos, Dios les pague por la reverencia de la palabra. Le está haciendo una pregunta al sacerdote Elí de lo que el testimonio malo que habían dado sus hijos, que tenían de las cosas que hacían en el templo de Dios, de robándose la carne que se ofrecían en los sacrificios que presentaba el pueblo de Israel, y del mal que hacían con los que cuidaban, con las personas que cuidaban el templo. Todo ello vino ante los oídos de Elí, pero él no les paró, sino más que les decía: oigo del testimonio, pero oír es algo y actuar y hacer y quitar y parar, eso es otra, ¿verdad? Entonces el Señor le pregunta: ¿por qué se han hecho estas cosas de robarse las ofrendas y engordarse allí comiéndoselas ellos, en lugar de hacerlo en la forma que se debía de hacer? Que nomás la porción que detenía la cuchara, el utensilio con que sacaban la carne de cuando estaba siendo cocida, era para ellos, y lo demás era la ofrenda de Dios. Entonces dice el Señor, por eso le hace la pregunta: ¿has preferido más a tus hijos que a mí? Porque las ofrendas eran para Dios, pero Él también los mantenía, ¿verdad? Les daba una porción, pero no era así con ellos. Ellos se robaban casi todo en la ofrenda y hacían sus comidas y sus fiestas y hacían todo el mal dentro del templo de Dios, ¿verdad? Entonces le dice esto, dice: ¿por qué por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca ya tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿verdad? Eso es el peligro de desobedecer a Dios, del mandamiento y la ordenanza que Él le había puesto a estos sacerdotes de cómo se debían de comportar en la casa de Dios y cómo llevar las ofrendas y los sacrificios y todo lo que se presentaba en el templo de Dios. Así también nosotros, hijos de Dios, que nos presentemos y hagamos la voluntad de Dios y no en contra. Porque dice que Él había dicho, pues Él dice:
para vida eterna nos ha llamado el Señor, pero si le tenemos en poco al Señor, Él también nos va a tener en poco, Él también nos va a aborrecer, ¿verdad? Nos va a tener en poco, porque dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa, ¿verdad? Va a ser un trabajo para que ya no puedan venir nadie de ellos a ser siervos, sacerdotes ante el templo de Dios, porque ya no va a haber nadie que madure para que pueda tomar ese oficio delante de Dios. Le castigó, y por medio de este joven Samuel le dijo el castigo que iba a hacer con ellos, que le iba a quitar la vida a sus hijos y que él iba también a morir. Y ya no iba más a haber nada de esta familia en la casa de Dios. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bien a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. No habrá nadie que se pare y diga, yo represento a esta casa de Elí, porque le desobedecieron al Señor, y todos conocemos la historia que él, ya estando viejo, y le traen el anuncio de que sus hijos han sido muertos, él estaba reclinado en una silla, y cuando cayó para atrás se quebró el pescuezo y también murió. Se cumplió lo que dijo el Señor también de nosotros, como dice su palabra. También Él se puede quitarnos la vida, porque Él nos ha dado vida, y dice vida en abundancia y vida perpetuamente delante de la presencia de Dios. 1 Samuel, verse 29. The Lord is talking to the prophet, to Eli, and is asking him this question: Wherefore kick ye at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in my habitation, and honors thy sons above me, to make yourself fat with the chiefest of all the offerings of Israel, my people? Wherefore the Lord, the God of Israel, saith, Indeed, that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, Be it far from me. For them that honor me I will honor, and they that despise me I shall be lightly esteemed. The trouble that we have in serving the Lord is that we have to watch as to what He has for us in His service, that we should do that with all care, and not break the covenant that He has made with us as being children of God. Eli and his two sons dishonored the house of God because they did bad things in the temple of the Lord. They robbed the offerings of the sacrifices. They ate all the sacrifices, and so the Lord is asking him, you prefer your sons more than me because they grow fat on my offerings, and you not kept the commandment which said that only that which the utensil that was used to take out, they put in the offering, was all that they could take. But they would take it prior to it being cooked, and it would all come out, and so they would rob most of it. The offering that was established not for them but for God. God kept them and fed them, but they were supposed to do it according to His will and not the way they wanted. And they abused those people that took care of the temple, and they defiled the house of the Lord. We as children have to have that care, that when we walk with God, that we honor Him,
and not dishonor him by the way we walk and the way we talk and where we go and where we stand, that we should keep his commandments clean and pure, that we should know that we are walking with him and not in this world. And so he asked him that you prefer your children before me. Well, he is the one that established them, and he's the one that established the sacrifice. Why are they doing it according to what they want to do? And wherefore the Lord God of Israel, verse 30 says, I said indeed that thy house and the house of thy father would walk before me forever. But now the Lord saith, be it far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me they shall be lightly esteemed. Behold, the days come that I will cut off thy arm, the arm of thy father's house, that there shall not be an old man in thy house, and thou shalt see an enemy in my habitation, in all the wealth which God shall give Israel, and there shall not be an old man in thy house forever. No more was the Lord going to permit the elder in their house to mature and to be part of the service of the priesthood in the house of the Lord for this dishonor that he had permitted his sons to do vile things in the house of the Lord and never rebuked them and never stopped them and never took them out. There are things that we say and we do with our children that say, well, they're not converted. We can let them do whatever they want. Instruct them, it says the word of God, in the way of the Lord, so that when they grow up, they will not depart from this way. And so we have to be careful that we do not walk in a way which offends God. We have to honor God in all the ways of our life, that he, in the end of our life, will honor us. Matthew 10, Mateo 10, capítulo 10 del Evangelio según Mateo. En el capítulo 10, versículo 32, está hablando el Señor de nuestra manera de honrarle. Dice aquí en el 32, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tenemos que siempre decir que Jesucristo es nuestro todo. Confesar las grandezas que Él, los cambios que hizo en nuestras vidas, dándonos vida nueva, un camino santo, un hablar puro, sin palabras torpes, de confesar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de este Evangelio de Cristo, el cual ha venido, dice, no a traer paz, sino a traer espada, porque es cuando viene la controversia, porque cuando nuestros seres queridos se dan cuenta que nosotros nos hemos convertido al Señor, entonces ya viene, pues eso es pues la causa de que hay la separación. Pues los incrédulos no pueden entender por qué ahora nosotros vivimos de esta manera, por qué nosotros ahora nos vestimos de esta manera, por qué hablamos de esta manera, por qué nos comportamos de esta manera,
¿Por qué nos detenemos de la misma manera de andar como el mundo camina? Queremos honrar al Padre para que Él nos honre en aquel día final. Aunque batallemos con los nuestros, no hay hermano que no diga: toda mi familia está en contra de mí. Todas mis hermanas están en contra de mí porque me he convertido al Señor, pero estoy más feliz aquí. Esos son los que honran al Señor, que no tienen en estima más a los de la casa que a Cristo. Porque el Señor dijo eso, que es la única manera que le podemos demostrar que le amamos, que le podemos demostrar que le estamos honrando. Matthew chapter 10, verse 32 says, "Whosoever therefore shall confess me before men, him I will confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him I will also deny before my Father which is in heaven. Think not that I come to send peace unto earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against the mother, and the daughter-in-law against the mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household." This is what the Lord is speaking to the people about, how we should honor Him, that we should always talk about what He has done in our lives, confess Him before the world, that He has been our Savior and He is our helper in times of trouble, that anything that we do to honor Him, because we love Him, because He loved us first. And that we should never, in any form, be like Peter when they asked him, "I think you're one of them." And he said, "I do not know him." If we deny the Lord, He is going to also deny us before the Father. And we will have a great loss in this, because the trouble that He came to bring between our families is when we get converted to the Lord, then everybody else doesn't understand us or can't believe, because they say, "Well, we know Him. We know how He was and how He is and what He used to be." But what they can't see is the work of the Lord, who has changed all our thinking, all our walking, talking, and dressing. We walk and talk and refrain from the things of the world to honor the Father, to honor the Lord Jesus, who has given us this new opportunity to live for Him. Verse 37. Y después vuelvo en el español, el versículo 37, vamos a continuar. Dice: "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth a son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his sword and follows me after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it." He's not telling us that we should hate or despise our loved ones. He's telling us that we should love Him in spite of them, in spite of their disbelief, in spite of their reproach towards us. What we should be looking is for the life of Jesus, and not how we can please anybody here in this world, or try to get ourselves established here in this world as if we're going to be here forever. We're just traveling through this lifetime. We're just walking to the end of our life, to walk with Jesus, to talk about Jesus, to give the testimony
of our life, which He has given us, and to try to honor Him with this, to show Him that we love Him, that we care, that we want to do His will and not our will. That's what He's talking about, losing your life and finding it. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no man comes unto the Father except by me. El 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no ama, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y el que a vosotros, hasta allí ese. Y al que, ahí está, allí nomás, y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Verdad? No dice que aborrezca más a nuestros seres queridos. Aún el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, pero el reproche y el desprecio que ellos desprecian por su incredulidad, porque dicen, pues yo lo conozco, él era esto y lo otro y aquello. Me dijo una hermana, nadie quiere venir, no le creen porque él era un hombre duro, un mal hablado, un transgresor, ¿verdad? Pero no han visto el cambio que el Dios ha hecho en mi hermano, que lo ha transformado en un siervo de Dios, que predica su palabra, que se guarda para honrar a Dios. Eso es lo que no han visto, el cambio que Cristo hace en nuestras vidas. Pues a nosotros, la familia, nos tienen en olvido, no nos siguen, no están aquí, no quieren que les hablemos nada del Señor. Dios los ayude a entender, Dios los bendiga. Nosotros seguimos honrando al Dios que vive y reina para siempre. Santiago, James, the book of James, en el primer capítulo de Santiago, en el versículo 12. Estos trabajos de nuestras familias, estos problemas y estas tentaciones de las diferentes formas espirituales, carnales, sexuales, de lo que sea, es lo que está hablando el Señor por medio de Santiago, de la tentación que viene aquí, los problemas, las dificultades que tenemos con nuestras familias. Dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El 18. Y Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no puede ser tentado, Él no tenta a nadie. Los que somos tentados, nosotros somos por nuestra falta, por nuestra manera de pensar y considerar las cosas, de abrirle la puerta al enemigo para que entre en batalla en contra de la voluntad de Dios. Nosotros somos los que somos tentados por nuestra concupiscencia. Dejamos que el enemigo trabaje, y después dice que cuando lo consideramos y lo pensamos, entonces lo ponemos por obra, y entonces la obra produce el pecado, y el pecado trae muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. James, verse 12.
Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. And let no man... Oh, from there, let's go to verse 16. Do not err, my brethren, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. 18. And of his own will begot us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. That we should be the first to be reborn again in the purpose that he has for the world. For God so loved the world in this manner. And all the temptations are the troubles and the reproach that we get from our loved ones that don't believe that we have changed, that God has made us a new life. All the things that we let come into our mind, and we open the door to the devil so that he can work his work of iniquity. And then after thinking of it, we put it into action, and the action produces sin, and sin produces death, because the word of God says that is what's going to happen. The payment for sin is death. But the goodness of God is for life eternal. The purpose of God is for life and life eternal, not for death. And so we have to not say that we are tempted of God, because God is perfect. He cannot be tempted, and neither does he tempt anybody. It is our own corruptible mind and way that when we let it get away from the purpose of serving God, that we're enticed, and then we conceive that work, and then we put it into action, and then the action produces sin, and sin produces death. Apocalipsis, Revelaciones. Revelations, the last book of the Bible, chapter 2. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9, dice: Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Promesa del Señor dice que Él está viendo nuestro proceder, nuestro caminar, todo el trabajo y problema que hemos tenido. Dice que hemos sufrido muy poco. Su palabra dice: no hemos sufrido hasta sangre, como el Señor y como Pablo y como los demás patriarcas y apóstoles que fueron muertos a cuchillo de diferentes formas, que les quitaron la vida. Pero nosotros, dice, vamos a pasar tribulación un poco, dice. Pero dice: ser fiel, séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Revelations chapter 2 verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say,
they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of these things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulations 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. The Lord knows all. He's going to recompense all, good and bad. That we have not suffered. It is very little, those things which we suffer in tribulation. We have not battled or fought unto death like the patriarchs and the prophets and the apostles which died by the sword, and Jesus which died at the cross, a death of violence and sword. But it says those tribulations will be a short time in the end times, and that it shall happen for 10 days. But it says, be faithful unto me, and I will give you the crown of life. 2 Corinthians, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 15. En el 15, versículo 15, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, 15, dije 5, 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente externo peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. No estamos mirando la gloria de Dios, no estamos mirando la justicia, la corona de justicia que Dios nos dará. No sabemos la morada y la habitación, ni el cuerpo inmortal que Él nos va a dar, pero en ello estamos meditando de día y noche. En ello estamos poniendo nuestra mirada y deseando llegar hasta el final para que se cumpla todo esto de la honra y gloria de Dios, para también que nosotros seamos en Él honrados, ¿verdad? Para que Él también cumpla su promesa que nos ha el Señor prometido, ¿verdad? De que nos daría todo en aquel día y que Él para nosotros sería el todo. Porque las cosas, dice, de aquí se van a quedar, pero las que el Señor ha prometido, esas sí son para siempre, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha prometido va a permanecer para siempre, pero todo lo que disfrutamos aquí en esta tierra son temporales. Estos trabajos, estas faltas, estos desprecios se van a terminar aquí. Lo que disfrutamos de la gloria de Dios aquí, gracias a Dios, pero también tenemos que
dejar este vaso aquí y irnos con el Señor, con el nuevo que Él nos va a dar, ¿verdad? Gloria a Dios. 2 Corinthians chapter 4 verse 15 says, for all these things are for us, for you, for your sake. All these things are for your sake, that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, rebound to the glory of God, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more excellent and external weight of glory, which we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but for the things which are not seen are eternal. The eternal glory of God, all the things that God has promised to me, for us, that He's going to transform this corrupt body into an incorruptible one. This carnal is going to be converted into an incorruptible body, that we shall no longer have to suffer any of these tribulations and all this infirmities that we endure here, but that all that He has promised us is the good that He's going to give us when we get there, that He's going to be our all in all. He's going to wipe the tears from our eyes, and we shall remember no more all this affliction. And this affliction is light, it's temporal, it's short in this world. We walked as if we have been suffering for a great and long period of time, but our trials are so short and so light that the Lord helps us, because He knows we are weak and then we can't endure very much. He knows who is capable of withstanding a heavy load, and He knows for how long. And so, but every time these things come, they give us a more worked excellence of glory, of trust, of faith, to hold firm and to trust Him, and that He's going to make us be victorious over all these things, that not doubting or fainting, but standing firm on the promise that He is here to help us along the way, that if we stumble or fall, He's going to help us out, and He's going to stand us again on the rock, which is Jesus. 1 Peter, Primera de Pedro. First Peter chapter 1, capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 6. Y dice el Señor en su palabra, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Este oro de aquí, de esta tierra, se prueba y se purifica en fuego, en un horno, para que le quite las impurezas que hay de otros metales, de otros minerales, ¿verdad?, que existen en la tierra, para que el oro sea purificado y salga fino. Pero estando ya en su pureza y en eso de estar afinado, de todos modos perece. Si lo aplicamos, lo usamos, si nos descuidamos, se tira y se otra vez
cae en la tierra y desaparece, ¿verdad? Y es precioso y es de grande valor, ¿verdad? Pero dice que nuestra fe, en otra porción de la escritura, dice nuestra santísima fe es lo que nos ayuda en esto para poder seguir hasta el final. Porque dice, porque vuestra fe, mucho más preciosa, la cual aunque perecedero, pues sea probado con fuego y sea hallada en alabanza. Cuando nuestra fe sea probada por el fuego de Dios, que se halle en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Cuando oigamos la voz del Señor y diga, venid benditos de mi Padre a las moradas que yo he preparado desde antes de la fundación del mundo. Es cuando se va a ver la honra que Dios nos va a dar en Cristo. Porque su palabra dijo allá en Samuel, los que me honran, yo también honraré. 1 Peter chapter 1, verse 6 says, wherein ye greatly rejoice, ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Whom having not seen, ye love, in whom thou now ye see not, yet believe, ye rejoice with unspeakable and full of glory. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. This is what we have to endure with our most holy faith. That when we are tried, we are proved through the fire. That even though our faith is more precious than gold, and then it is tried in the fire to clean all the impurities, and then when it's in this pure state, yet it perishes. It wears away. If we don't take care, it falls back into the ground. It will vanish. It will disappear. But our faith will endure and to the everlasting end until the glory of God is manifested. Until Jesus, we hear from Jesus those words that we want to hear. Come unto me, beloved of my Father, unto the mansions which I have prepared even before the creation of the earth. Then is when we're going to hear and see the honor that God is going to endure upon us. When He sees that in our faith we resisted temptation, in our faith we resisted trouble, tribulation, in faith we trusted in God and in Jesus, and in faith we are going to be received in glory. God bless everybody. Dios bendiga a todos que esperan con esa fe inmovible la venida del Señor, porque ella es la que nos va a llevar hasta el final de nuestra carrera para esperar la venida del Señor cuando Cristo venga y nos honre con esas palabras: venid a mi casa, venid benditos de mi Padre. Dios bendiga a todos. Dios nos guarde hasta que nos veamos, si el Señor nos concede la vida. God bless everyone until we see each other again. If God's will preserves us in life
and gives us that opportunity again.